Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Iniciamos este segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, y nos disponemos para aprender valiosas enseñanzas contenidas en él. Hoy estaremos considerando la primera parashá, la primera porción de este libro de Shemot, que lleva por título, de igual manera que el libro, Shemot. En hebreo, la palabra Shemot significa nombres, pero en griego lo han traducido como Éxodo, que significa salida. Esta porción de las Escrituras va desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. El tema de esta reflexión es: no lances a tus hijos al río. Vamos a hacer un breve resumen de la parashá. La palabra hebrea Shemot, como ya dijimos, significa nombres, traducida tradicionalmente al español como Éxodo, que proviene del griego que significa salida, ya que el segundo libro de la Torá relata la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Jacob llegó con todos sus hijos y su familia a la tierra de Egipto cuando fue traído por José, su hijo amado. Y así comienza esta historia, este viaje de esclavitud y libertad. Todo viaje tiene pues un punto de partida y un punto de llegada. El punto de partida es el punto A y el punto de llegada es el punto C. Así es, me escuchaste bien, todo lo que está dentro del punto A y el punto C es el trayecto, es la parte B del viaje. Dar el primer paso es muy importante, llegar también es muy importante, pero el trayecto, el día a día, es de importancia vital. Muchos de nosotros iniciamos nuestro viaje espiritual quizás hace varios años en condiciones y circunstancias muy diversas y anhelamos llevar a feliz término nuestra travesía espiritual, pero esto es un proceso del día a día, de años caminando y aprendiendo, o mejor dicho, desaprendiendo las cosas que equivocadamente nos enseñaron en el pasado. Pero ya vamos a hablar de esto más adelante. Como decía, Shemot es un libro de 40 capítulos que nos relata, entre otras cosas, el viaje desde la esclavitud de Israel en Egipto hasta la construcción del tabernáculo, la tienda de reunión en el desierto. Así es, el desierto se convertirá en protagonista muy importante en la vida del pueblo de Israel. Y aunque nosotros, como noágidas, no podemos de ninguna manera ser considerados el Israel espiritual, como a veces hemos escuchado, sí podemos aprender de la metáfora del desierto y aplicarlo a nuestro caminar espiritual, ya que para llegar a nuestro destino final, irremediablemente debemos todos pasar por el desierto. Bien, pero ya tendremos tiempo de ir tocando ciertos temas durante todo este mes en el que vamos a revisar este libro de Shemot. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de esta reflexión es: no lances a tus hijos al río. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? En el primer capítulo de Shemot se nos informa que un nuevo faraón se levantó en Egipto, pero que éste desconocía la historia de José. Los sabios explican que obviamente lo que se interpreta aquí es que este faraón desconocía, es decir, no le daba valor a las bendiciones que trajo José sobre Egipto. No es que no conocía de su existencia, sino que decidió no darle el valor a la manera de vivir que había sido inculcada por José y sus hermanos dentro de Egipto. ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo con los 7 preceptos de vida, cuando empezamos a dejar de lado las costumbres y tradiciones de este sistema en el que vivimos, entonces el sistema se encarga de tratar de someternos y lo hace desconociendo, restándole valor a la manera en la que nosotros queremos vivir. La palabra Egipto en hebreo es Mizrayim o Mizrayim, que significa los dos estrechos, refiriéndose al Alto Egipto y al Bajo Egipto. De aquí que Egipto se asocia metafóricamente con estrechez, con limitación, con esclavitud.
Entonces, cuando Jacob llega con su familia a Egipto, llegan como personas libres, como cada uno de nosotros nacemos libres en este mundo. Pero Faraón, es decir, el sistema, al ver que la familia de Jacob, los hijos de Israel, se multiplicaban, tuvo miedo y empieza a tratar de someter a este pueblo. Su plan es esclavizarlos, someterlos con trabajo forzado, hacer de estos hombres y mujeres libres esclavos. Hagamos aquí la primera pausa para una breve reflexión. ¿Qué es lo que a ti te esclaviza? ¿Cuál es tu Egipto? ¿Qué cosas de este sistema son las que no te dejan ser libre? El materialismo, la posición social, el qué dirán, el temor a cambiar de manera de pensar. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuáles son las cargas del sistema religioso en el que creciste que no puedes abandonar? Piensa por un momento en esto. ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuáles son esas cosas, esas cargas del sistema religioso en el que tú y yo crecimos que no podemos abandonar o que no queremos abandonar? Está bien tener dudas. Muchas veces a mí me preguntan muchas cosas que son enseñanzas que fueron aprendidas en el sistema religioso del que una gran mayoría de nosotros venimos. Muchas personas aún tienen dudas sobre si los evangelios realmente no tienen validez, si acaso no será verdad que sí existe un Salvador de la humanidad, si las cartas escritas por un rabino del primer siglo no son realmente valiosas para una vida espiritual apropiada. Está bien tener estas dudas. Lo que no está bien es que esas dudas no sean resueltas, que no sean adecuadamente estudiadas y analizadas a la luz de las escrituras originales y que el conocimiento, emet, el conocimiento de la verdad, termine con todas esas dudas. Pero, como generalmente me sucede, me estoy desviando del tema. ¿Cuál es el tema de la reflexión de hoy? No lances a tus hijos al río. En el capítulo 1 de Shemot, en el verso 22, dice de la siguiente manera. Capítulo 1, libro de Shemot, Éxodo, verso 22, dice: Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: Lancen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la vida. Nótese que no dice que solo lancen al río a los hijos de los hebreos. Dice el texto: Faraón ordenó a todo su pueblo. Dado que los astrólogos de Faraón le dijeron que las estrellas revelaban que el Salvador de los israelitas ya había nacido y que iba a morir debido a las aguas, pero que no estaba claro si era un hebreo o un egipcio, entonces Faraón ordenó que todos los niños, tanto los niños hebreos, así como los niños egipcios, sean lanzados al río y que las niñas sean dejadas con vida. Este decreto tiene dos partes interesantes que debemos analizar. La parte 1 es que debían lanzar a los niños varones al río, y la parte 2 es que debían dejar con vida a las niñas mujeres. Ahora, ¿qué significa dejar con vida a las niñas? Figurativamente significaba enseñarles a vivir de la manera como se vivía en Egipto, enseñarles a las niñas las costumbres idólatras de Egipto, es decir, darles ese tipo de vida, ese tipo de enseñanzas esclavizantes. Lanzar a los niños varones al río, de igual manera, figurativamente, es lo mismo. El Nilo era un dios de Egipto, uno de los dioses quizás el más importante, ya que del río provenía el alimento y la prosperidad de Egipto. El Nilo simboliza la corriente del sistema. Lanzar a los niños varones al río, figurativamente, significa permitir que los niños, los varones, sigan la corriente de las costumbres y tradiciones del sistema de creencias en la que los niños crecen. Hagamos una segunda pausa para reflexionar. El decreto de Faraón tiene un significado más profundo. El decreto del sistema en el que vivimos es matar a nuestros niños, no solo matar su cuerpo. ¿Cómo el sistema quiere matar su cuerpo? Enseñándoles a nuestros niños a comer basura, comida chatarra, alimentos prohibidos por la Torá, a ingerir bebidas inapropiadas para niños de su edad, y a veces hasta lo vemos como algo simpático que un niño quiera ingerir alcohol, o fumar, o consumir algún tipo de alimento inapropiado para su edad.
No necesariamente debe ser esto, puede ser simplemente azúcar, que es como una droga para los niños, dulces, caramelos, y todo esto con la intención de matar sus cuerpos. Y lo que hace el sistema es justamente ofrecerles todo esto en preciosas fundas decoradas. Como padres a veces pensamos, bueno, no participamos de muchas cosas, pero esto no hace daño, esto es algo inocente. Bueno, los niños, aclaro, los niños no entienden o no tienen la capacidad de entender, de marcar la diferencia en sus mentes inocentes. Son nobles, son inocentes, sencillos. Quizás nosotros podemos hacer la diferencia, pero ellos necesitan de nuestra sabia dirección. Ahora, ¿cómo es que el sistema quiere matar el alma de nuestros hijos? Pues de igual manera, haciéndoles participar de todas las tradiciones y costumbres pseudo-religiosas de estos tiempos, que la Navidad, que la novenita, que los pastorcitos, que el pesebre, que los regalos, que el niño Dios, todas estas cosas, estas costumbres confunden a nuestros niños y niñas, no alimentan sus almas, no podemos permitirles participar de estas cosas. Yo no quiero de ninguna manera poner una carga pesada sobre ustedes, padres de familia. Yo también tuve hijos pequeños y créanme que aún hasta el día de hoy es muy difícil tratar de que lo que aprendieron equivocadamente salga de sus corazones. Les animo a ustedes, si aún están a tiempo, a que inculquen las profundas enseñanzas, los profundos valores, las enseñanzas de la Torá en vuestros pequeños hijos, que el Eterno les dé la sabiduría necesaria, que les dé el valor y la fuerza para oponerse sabiamente a que sus hijos sean asimilados por el sistema, por el Egipto en el que nos ha tocado vivir. Vamos concluyendo. La Torá nos dice que las mujeres no hicieron caso al pedido de Faraón. Anteriormente Faraón había dicho a las parteras Sifra y Púa, que eran Jocabed, la madre de Moisés, y Miriam, la hermana de Moisés, que cuando asistan al parto a las hebreas, maten a los varones y dejen vivir a las niñas. Pero las parteras no obedecieron a este pedido y por su valentía fueron bendecidas por el Eterno. De la misma manera, hoy en día, está en las manos de las mujeres temerosas del Eterno, de las madres de los niños de esta generación, cuidar, velar, instruir a los niños y niñas que nacen en un hogar que respete el noajismo, que no matarlos involucrándolos en las costumbres de las cosas de este mundo, de este sistema. Que sea el Eterno quien les conceda la sabiduría, la valentía para desoír, para desobedecer las órdenes del faraón de este siglo y merecer el aplauso del cielo. Tengan ánimo, padres de familia, madres de familia, y no lancen a sus hijos al río. Shalom. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos, enseñados a través de la bendita Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión de la Parashá semanal. Hasta entonces, Shalom.